El alquimista de Paulo Coelho. Yendo ellos por el camino, entraron a cierto pueblo, y una mujer, llamada Marta, los hospedó en su casa. Tenía ella una hermana, llamada María, que se sentó a los pies del Señor y permaneció allí, escuchando sus enseñanzas. Marta se agitaba de un lado a otro, ocupada en muchas tareas. Entonces se aproximó a Jesús y le dijo: «Señor, ¿no te importa que yo esté sirviendo sola? Ordena a mi hermana que venga a ayudarme». Respondiéndole el Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y te preocupas con muchas cosas. María, en cambio, escogió la mejor parte, y ésta no le será arrebatada». Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Prólogo. El alquimista tomó un libro que alguien de la caravana había traído. El volumen no tenía tapas, pero consiguió identificar a su autor, Oscar Wilde. Mientras hojeaba sus páginas, encontró una historia sobre Narciso. El alquimista conocía la leyenda de Narciso, un hermoso joven que todos los días iba a contemplar su propia belleza en un lago. Estaba tan fascinado consigo mismo que un día se cayó dentro del lago y se murió ahogado. En el lugar donde cayó nació una flor, a la cual llamaron Narciso. Pero no era así como Oscar Wilde acababa la historia. Él decía que cuando Narciso murió, llegaron las Oreadas, diosas del bosque, y vieron el lago transformado de un lago de agua dulce que era en un cántaro de lágrimas saladas. «¿Por qué lloras?», le preguntaron las Oreadas. «Lloro por Narciso», respondió el lago. «Ah, no nos asombra que llores por Narciso», prosiguieron ellas. «Al fin y al cabo, a pesar de que nosotras siempre corríamos tras él por el bosque, tú eras el único que tenía la oportunidad de contemplar de cerca su belleza». «¿Pero Narciso era bello?», preguntó el lago. «¿Quién sino tú podría saberlo?», respondieron, sorprendidas las Oreades. «En definitiva, era en tus márgenes donde él se inclinaba para contemplarse todos los días». El lago permaneció en silencio unos instantes. Finalmente dijo: «Yo lloro por Narciso, pero nunca me di cuenta de que Narciso fuera bello. Lloro por Narciso porque cada vez que él se inclinaba sobre mis márgenes, yo podía ver en el fondo de sus ojos reflejada mi propia belleza». «¡Qué bella historia!», dijo el alquimista. Primera parte. El muchacho se llamaba Santiago. Comenzaba a oscurecer. Cuando llegó con su rebaño frente a una vieja iglesia abandonada, el techo se había derrumbado hacía mucho tiempo y un enorme sicomoro había crecido en el lugar antes que ocupaba la sacristía. Decidió pasar la noche allí. Hizo que todas las ovejas entrasen por la puerta en ruinas y luego colocó algunas tablas de madera que no pudieran oír durante la noche. No había lobos en aquella región, pero cierta vez una se escapó por la noche y él había perdido todo el día siguiente buscando a la oveja prófuga. Extendió su abrigo en el suelo y se acostó usando el libro que acababa de leer como almohada. Recordó, antes de dormir, que tenía que comenzar a leer libros más gruesos. Se tardaba más en acabarlos y resultaban ser almohadas más reconfortables durante la noche. Aún estaba oscuro cuando se despertó. Miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban a través del techo semidestruido. Hubiera querido dormir un poco más, pensó. Había tenido el mismo sueño que la semana pasada y otra vez había despertado antes del final. Se levantó y tomó un trago de vino. Después tomó el cayado y empezó a despertar a las ovejas, que aún dormían. Se había dado cuenta de que, en cuanto él se despertaba, la mayor parte de los animales también lo hacían, como si hubiera alguna misteriosa energía uniendo sus vidas a las de aquellas ovejas que desde hacía 2 años recorrían con él la tierra, en busca de agua y alimento.
Ya se han acostumbrado tanto a mí que conocen mis horas, dijo en voz baja. Reflexionó un momento y pensó que también podía ser lo contrario. Era él quien se había acostumbrado al horario de las ovejas. Algunas de ellas, no obstante, tardaban un poco más en levantarse. El muchacho la despertó una por una con su cayado, llamando a cada cual por su nombre. Siempre había creído que las ovejas eran capaces de entender lo que él les decía. Por eso de vez en cuando les leía fragmentos de los libros que le habían impresionado, o les hablaba de la soledad y de la alegría de un pastor en el campo, o les comentaba las últimas novedades que veía en las ciudades por las que solía pasar. En los 2 últimos días, sin embargo, el asunto que le preocupaba no había sido más que uno: la hija del comerciante que vivía en la ciudad, a donde llegarían dentro de 4 días. Solo había estado allí una vez, el año anterior. El comerciante era dueño de una tienda de tejidos y le gustaba presenciar siempre el esquileo de las ovejas para evitar falsificaciones. Un amigo le había indicado la tienda y el pastor llevó allí sus ovejas. «Necesito vender lana», le dijo al comerciante. La tienda del hombre estaba llena, y el comerciante pidió al pastor que esperase hasta el atardecer. El muchacho se sentó en la acera frente a la tienda y sacó un libro de su mochila. «No sabía que los pastores fueran capaces de leer libros», dijo una voz femenina a su lado. Era una muchacha típica de la región de Andalucía, con sus cabellos negros y lisos y unos ojos que recordaban vagamente a los antiguos conquistadores moros. «Es porque las ovejas enseñan más que los libros», respondió el muchacho. Se quedaron conversando durante más de 2 horas. Ella le contó que era hija del comerciante y él le habló de la vida en la aldea, donde cada día era igual que el anterior. El pastor le habló de los campos de Andalucía y sobre las últimas novedades que había visto en las ciudades que visitó. Estaba contento por no tener que conversar siempre con las ovejas. «¿Cómo aprendiste a leer?», le preguntó la moza en un momento. «Como todo el mundo», respondió el chico, «yendo a la escuela». «Y si sabes leer, ¿por qué eres solo un pastor?». El muchacho dio una disculpa cualquiera para no responder a aquella pregunta. Estaba seguro que la muchacha jamás lo entendería. Siguió contando sus historias de viaje, y los pequeños ojos se abrían y cerraban de espanto y sorpresa. A medida que el tiempo transcurría, el muchacho comenzó a desear que aquel día no se acabase nunca, que el padre de la joven siguiera ocupado durante mucho tiempo y le mandase esperar 3 días. Se dio cuenta de que estaba sintiendo algo que nunca antes había sentido: las ganas de quedarse a vivir en una ciudad para siempre. Con la niña de cabellos negros, los días nunca serían iguales. Pero el comerciante finalmente llegó y le mandó esquilar 4 ovejas. Después le pagó lo estipulado y le pidió que volviera al año siguiente. Ahora faltaban apenas 4 días para llegar nuevamente a la misma aldea. Estaba excitado y al mismo tiempo se sentía inseguro. Tal vez la chica ya lo hubiera olvidado. Por allí pasaban muchos pastores para vender lana. «No importa», dijo el muchacho a sus ovejas. «Yo también conozco a otras chicas en otras ciudades», pero en el fondo de su corazón sabía que sí importaba, y que tanto los pastores como los marineros, como los viajantes de comercio siempre conocían una ciudad donde había alguien capaz de hacerles olvidar la alegría de viajar libres por el mundo. El día comenzó a abrirse y el pastor colocó a las ovejas en dirección al sol. «Ellas nunca necesitan tomar una decisión», pensó. «Quizás por eso permanecen siempre tan cerca de mí. La única necesidad que las ovejas sentían era la comida». Mientras el muchacho conociese los mejores pastos de Andalucía, ellas siempre serían sus amigas, aunque los días fueran todos iguales.
con largas horas arrastrándose entre el nacimiento y la puesta del sol. Aunque jamás hubiera leído un solo libro en sus cortas vidas y no conociera la lengua de los hombres que contaban las novedades de las aldeas, ellas estaban contentas con su alimento. Eso bastaba a cambio. Ofrecían generosamente su lana, su compañía y de vez en cuando su carne. Si hoy me volviera un monstruo y decidiese matarlas una por una, ellas solo se darían cuenta. Casi todo el rebaño hubiese sido exterminado, pensó el muchacho, porque confiaban en mí y se olvidaron de confiar en su propio instinto, solo porque las llevo hasta el agua y la comida. El muchacho comenzó a extrañarse de sus propios pensamientos. Quizás la iglesia, con aquel sicómoro creciendo dentro, hubiese embrujado el entorno. Tuvo el mismo sueño por segunda vez y le estaba provocando una sensación de rabia contra sus compañeras, siempre tan fieles. Bebió el vino que le había sobrado de la noche anterior y apretó contra el cuerpo su abrigo. Sabía que dentro de unas horas, con el sol alto, el calor sería tan fuerte que no podría conducir a las ovejas por el campo. Era la hora en que toda España dormía en verano. El calor se prolongaba hasta la noche y durante todo ese tiempo él tenía que cargar con su abrigo. Pero se acordaba de que gracias a él no había sentido frío por las mañanas. Tenemos que estar siempre preparados para las sorpresas del tiempo, pensaba entonces, y se sentía agradecido por el peso del abrigo. El abrigo tenía una finalidad, y el muchacho también. En 2 años de recorrido por las planicies de Andalucía, ya se conocía de memoria todas las ciudades de la región. Y esta era la gran razón de su vida, viajar. Estaba pensando en explicar esta vez a la chica por qué un simple pastor sabe leer. Había estado hasta los 16 años en un seminario. Sus padres querían que él fuese cura, motivo de orgullo para una simple familia campesina que trabajaba apenas para poder comer, como sus ovejas. Estudió latín, español y teología, pero desde niño soñaba con conocer el mundo, y esto era mucho más importante que conocer a Dios y los pecados del hombre. Una tarde, al visitar a su familia, tomó coraje y le dijo a su padre que no quería ser cura, quería viajar. «Hombres de todo el mundo ya pasaron por esta aldea, hijo», dijo su padre. «Vienen en busca de cosas nuevas, pero continúan siendo las mismas personas. Van hasta la colina para conocer el castillo y opinan que el pasado era mejor que el presente. Pueden tener los cabellos rubios o la piel oscura, pero son iguales que los hombres de nuestra aldea». «Pero yo no conozco los castillos de las tierras de donde ellos vienen», replicó el muchacho. «Esos hombres, cuando conocen nuestros campos y nuestras mujeres, dicen que les gustaría vivir siempre aquí», continuó el padre. «Quiero conocer a las mujeres y las tierras de donde ellos vinieron», dijo el chico, «porque ellos nunca se quedan aquí. Los hombres traen el bolsillo lleno de dinero», insistió su padre. «Entre nosotros, solo los pastores viajan». «Entonces seré pastor». El padre no dijo nada más. Al día siguiente le dio una bolsa con 3 antiguas monedas de oro españolas. Las encontró un día en el campo. «Iban a ser tu dote para la iglesia. Compra tu rebaño y recorre el mundo hasta que aprendas que nuestro castillo es el más importante y que nuestras mujeres son las más bellas». Y lo bendijo. En los ojos del padre él leyó también el deseo de recorrer el mundo, un deseo que aún persistía, a pesar de las decenas de años que había intentado sepultarlo con agua, comida y al mismo lugar para dormir todas las noches. El horizonte se tiñó de rojo y después apareció el sol. El muchacho recordó la conversación con su padre y se sintió alegre.
Ya había conocido muchos castillos y muchas mujeres, aunque ninguna como aquella que lo esperaba dentro de 2 días. Tenía un abrigo, un libro que podía cambiar por otro, y un rebaño de abejas. Lo más importante, sin embargo, era que cada día realizaba el gran sueño de su vida: viajar. Cuando se cansara de los campos de Andalucía, podría vender sus ovejas y hacerse marinero. Cuando se cansara del mar, ya habría conocido muchas ciudades, a muchas mujeres y muchas oportunidades de ser feliz. No entiendo cómo buscan a Dios en el seminario, pensó mientras miraba el sol que nacía. Siempre que le era posible, buscaba un camino diferente para recorrer. Nunca había estado en aquella iglesia antes, a pesar de haber pasado tantas veces por allí. El mundo era grande e inagotable, y si él dejara que las ovejas lo guiaran apenas un poquito, iba a terminar descubriendo más cosas interesantes. El problema es que ellas no se dan cuenta de que están haciendo caminos nuevos cada día. No perciben que los pastos cambian, que las estaciones son diferentes, porque solo están preocupadas por el agua y la comida. Quizás suceda que lo mismo con todos nosotros, pensó el pastor. Hasta conmigo, que no pienso en otras mujeres desde que conocí a la hija del comerciante. Miró el cielo y calculó que llegaría a Tarifa antes de la hora de almuerzo. Allí podría cambiar su libro por otro más voluminoso, llenar la botella de vino y afeitarse y cortarse el pelo. Tenía que estar bien para su encuentro con la chica, y no quería pensar en la posibilidad de que otro pastor hubiese llegado antes que él, con más ovejas, para pedir su mano. Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace la vida interesante, reflexionó mientras miraba nuevamente al cielo y apretaba el paso. Acababa de acordarse de que en Tarifa vivía una vieja capaz de interpretar los sueños, y él había tenido un sueño repetido aquella noche. La vieja condujo al muchacho hasta un cuarto en el fondo de la casa, separado de la sala por una cortina hecha con tiras de plástico de varios colores. Dentro había una mesa, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y 2 sillas. La vieja se sentó y le pidió a él que le hiciese lo mismo. Después le tomó ambas manos y empezó a rezar en voz baja. Parecía un rezo gitano. El muchacho ya había encontrado a muchos gitanos por el camino. Los gitanos viajaban y sin embargo no cuidaban ovejas. La gente decía que su vida se basaba en engañar a los demás. También decía que tenía un pacto con los demonios y que raptaban criaturas para tenerlas como esclavas en sus misteriosos campamentos. De pequeño siempre tuvo miedo a que lo raptaran los gitanos, y ese temor antiguo revivió mientras la vieja le sujetaba las manos. Pero tiene la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pensó, procurando calmarse. No quería que sus manos empezaran a temblar y la vieja percibiese su miedo. Rezó un Padre Nuestro en silencio. Qué interesante, dijo la vieja, sin apartar los ojos de la mano del muchacho, y volvió a quedarse en silencio. El muchacho se estaba poniendo nervioso. Sin poder impedirlo, sus manos empezaron a temblar, y la vieja se dio cuenta, y él las retiró rápidamente. No vine aquí para que me lean las manos, dijo. Ya arrepentido de haber entrado en aquella casa, pensó por un momento que era mejor pagar la consulta e irse de allí sin saber nada. Le estaba dando demasiada importancia a un sueño repetido. Viniste a saber de sueños, respondió la vieja, y los sueños son el lenguaje de Dios. Cuando Él habla el lenguaje del mundo, yo puedo interpretarlo, pero si habla el lenguaje de tu alma, solo tú podrás entenderlo. Y yo te voy a cobrar la consulta de cualquier manera. Otro truco, pensó el muchacho. Sin embargo, decidió arriesgarse. Un pastor corre siempre el riesgo de los lobos o de la sequía, o eso es lo que hace que el oficio de pastor sea más excitante. Tuve el mismo sueño 2 veces seguidas, explicó. Soñé que estaba en un prado,
con mis ovejas cuando aparecía un niño y empezaba a jugar con los animales. No me gusta que molesten a mis ovejas porque se asustan de los extraños, pero los niños siempre consiguen tocar a los animales sin que ellos se asusten. No sé por qué, no sé cómo. ¿Pueden saber los animales la edad de los seres humanos? Vuelve a tu sueño, ordenó la vieja. Tengo una olla en el fuego, además tienes poco dinero y no puedes comprar todo mi tiempo. El niño seguía jugando con las ovejas durante un tiempo, continuó el muchacho, un poco presionado, y de repente me tomaba de la mano y me llevaba hasta las pirámides de Egipto. El chico esperó un poco para ver si la vieja sabía lo que eran las pirámides de Egipto, pero la vieja continuó callada. Entonces, en las pirámides de Egipto, pronunció las 3 últimas palabras lentamente, para que la vieja pudiera entender bien. El niño me decía, si vienes hasta aquí, encontrarás un tesoro escondido. Y cuando iba a mostrarme el lugar exacto, me desperté, las 2 veces. La vieja continuó en silencio durante algún tiempo. Después volvió a tomar las manos del muchacho y a estudiarlas atentamente. No voy a cobrarte nada ahora, dijo la vieja, pero quiero una 10ª parte del tesoro si lo encuentras. El muchacho rió feliz. Iba a ahorrarse el poco dinero que tenía gracias a un sueño que hablaba de tesoros escondidos. La vieja debía ser realmente gitana, porque los gitanos tenían una forma de ser un poco tonta. Entonces interpreta el sueño, le dijo. Antes, júrame que me vas a dar la 10ª parte de tu tesoro a cambio de lo que voy a decirte. El chico juró. La vieja le pidió que repitiera el juramento mirando la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Es un sueño del lenguaje del mundo, dijo ella. Puedo interpretarlo, aunque es una interpretación difícil, muy difícil. Por eso creo que merezco mi parte en tu hallazgo. He aquí la interpretación. Tienes que ir hasta las pirámides de Egipto. Nunca oí hablar de ellas, pero si fue un niño el que te las mostró es porque existen. Allí encontrarás un tesoro que te hará rico. El muchacho se quedó sorprendido y después irritado. No necesitaba haber buscado a la vieja gitana para esto. Finalmente recordó que no iba a pagar nada. Para esto no necesitaba haber perdido mi tiempo, dijo. Por eso te dije que tu sueño era difícil. Las cosas simples son las más extraordinarias y solo los sabios consiguen verlas. Puesto que yo no soy una sabia, tengo que conocer otras artes, como la lectura de las manos. ¿Y cómo voy a llegar hasta Egipto? Yo solo interpreto sueños, no sé transformarlos en realidad. Por eso tengo que vivir de lo que mis hijas me dan. Y si no llego hasta Egipto, me quedo sin cobrar. No sería la primera vez. Y la vieja no dijo nada más. Le pidió al muchacho que se fuera, porque ya había perdido mucho tiempo con él. El muchacho salió decepcionado y convencido de que no creerían nunca más en sueños. Se acordó que tenía varias cosas que hacer. Fue a la tienda a comprar algo de comida, cambió su libro por otro más grueso y se sentó en un banco de la plaza para saborear el nuevo vino que había comprado. Era un día caluroso y el vino, por uno de estos misterios insondables, conseguía refrescar un poco más su cuerpo. Las ovejas estaban en la entrada de la ciudad, en el establo de un nuevo amigo suyo. Conocía a mucha gente por aquellas zonas y por eso le gustaba viajar. Uno siempre acaba haciendo amigos nuevos y no es necesario quedarse con ellos día tras día. Cuando vemos siempre a las mismas personas, y esto pasaba en el seminario, terminamos haciendo que pasen a formar parte de nuestras vidas. Y como ellas forman parte de nuestras vidas, pasan también a querer modificar nuestras vidas. Y si no somos como ellos esperan que seamos, se molestan, porque todas las personas saben exactamente cómo debemos vivir nuestra vida, y nunca tienen idea de cómo deben vivir sus propias vidas, como la mujer de los sueños, que no sabía transformarlos en realidad. Decidió esperar a que el sol estuviera un poco más bajo antes de seguir con sus ovejas en dirección al campo. Dentro de 3 días estaría con la hija del comerciante. Empezó a leer libros que le había
conseguido el cura de Tarifa. Era un libro grande, que hablaba de un entierro ya desde la primera página. Además, los nombres de los personajes eran complicadísimos. Pensó si algún día él escribía un libro, haría aparecer a los personajes de forma sucesiva, para que los lectores no tuvieran tanto trabajo en recordar nombres. Cuando consiguió concentrarse un poco en la lectura, y era buena, porque hablaba de un entierro en la nieve, y lo que le transmitía una sensación de frío debajo de aquel inmenso sol. Un viejo se sentó a su lado y empezó a buscar conversación. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el viejo, señalando a las personas en la plaza. Están trabajando, respondió el muchacho secamente y volvió a fingir que estaba concentrado en la lectura. En realidad estaba pensando en esquilar las ovejas delante de la hija del comerciante, para que ella viera que era capaz de hacer cosas interesantes. Ya había imaginado esta escena muchas veces. En todas ellas la chica quedaba deslumbrada cuando él empezaba a explicarle que las abejas deben ser esquiladas desde atrás hacia adelante. También intentaba acordarse de algunas buenas historias para contarle mientras esquilaba las ovejas. Casi todas las historias las había leído en sus libros, pero las contaba como si hubiera vivido personalmente. Ella nunca se daría cuenta por qué no sabía leer libros. El viejo, sin embargo, insistió. Explicó que estaba cansado, con sed, y le pidió un trago de vino. El muchacho le ofreció su botella. Quizás así callaría. Pero el viejo quería conversación. Le preguntó qué libro estaba leyendo. Él pensó en ser descortés y cambiarse de banco, pero su padre le había enseñado a respetar a los ancianos. Entonces ofreció el libro al viejo por dos razones. La primera, porque no sabía pronunciar el título, y la segunda, porque si el viejo no sabía leer, sería él quien se cambiaría de banco para no sentirse humillado. Dijo el viejo, inspeccionando el volumen por todos los costados, como si fuese un objeto extraño. Es un libro importante, pero muy aburrido. El muchacho quedó sorprendido. El viejo sabía leer, además ya había leído aquel libro, y si era aburrido, como él decía, aún tendría tiempo de cambiarlo por otro. Es un libro que habla de lo que hablan casi todos los libros, continuó el viejo, de la incapacidad que las personas tienen para escoger su propio destino, y termina así: el mundo crea la mayor mentira del mundo. ¿Cuál es la mayor mentira del mundo?, indagó sorprendido el muchacho. Es esta: en un determinado momento de nuestra existencia perdemos el control de nuestras vidas y estas pasan a ser gobernadas por el destino. Esta es la mayor mentira. Conmigo no sucedió esto, muchacho. Querían que yo se dice pastor. Así mejor, dijo el viejo, porque te gusta viajar. Ha adivinado mi pensamiento, reflexionó el chico. El viejo, mientras tanto, hojeaba el grueso libro sin la menor intención de devolvérselo. El muchacho notó que vestía una ropa extraña. Parecía un árabe, lo cual no era raro en aquella región. África quedaba a pocas horas de Tarifa. Solo había que cruzar el pequeño estrecho en un barco. Muchas veces aparecían árabes en la ciudad, haciendo compras y rezando oraciones extrañas varias veces al día. ¿De dónde es usted?, preguntó. De muchas partes. Nadie puede ser de muchas partes, dijo el muchacho. Yo soy un pastor y estoy en muchas partes, pero soy de un único lugar, de una ciudad cercana a un castillo antiguo. Allí fue donde nací. Entonces podemos decir que yo nací en Salem. El muchacho no sabía dónde estaba Salem, pero no quiso preguntarlo, para no sentirse humillado con la propia ignorancia. Permaneció un rato contemplando la plaza. Las personas iban y venían, y parecían muy ocupadas. ¿Cómo está Salem?, preguntó buscando alguna pista. Como siempre. Esto no era ninguna pista, pero sabía que Salem no estaba en Andalucía. Si él ya la habría conocido. ¿Y qué hace usted en Salem?, insistió. ¿Qué es lo que hago en Salem? El viejo por primera vez soltó una buena carcajada. ¡Vamos! Yo soy el rey de Salem.
La gente dice muchas cosas raras, pensó el muchacho. A veces es mejor estar con las ovejas, que son calladas y se limitan a buscar alimento y agua. O es mejor estar con libros, que cuentan historias fantásticas, siempre en los momentos en que uno quiere oírlas. Pero cuando uno habla con personas, estas dicen ciertas cosas que nos dejan sin saber cómo continuar la conversación. Mi nombre es Melquisedec, dijo el viejo. ¿Cuántas ovejas tienes? Las suficientes, respondió el muchacho. El viejo empezaba a querer saber demasiado sobre su vida. Entonces estamos ante un problema. No puedo ayudarte mientras tú consideres que tienes las ovejas suficientes. El muchacho se irritó. No había pedido ayuda. Era el viejo quien había pedido vino, conversación y el libro. Devuélveme el libro, dijo. Tengo que ir a buscar mis ovejas y seguir adelante. Dame la 10ª parte de tus ovejas, propuso el viejo, y yo te enseñaré cómo llegar hasta el viejo tesoro escondido. El chico volvió a acordarse entonces del sueño y de repente vio todo claro. La vieja no le había cobrado nada, pero el viejo quizás fuese su marido. Iba a conseguir arrancarle mucho más dinero a cambio de una información inexistente. El viejo debía ser gitano también. Antes de que el muchacho dijese nada, el viejo se inclinó, tomó una rama y comenzó a escribir en la arena de la plaza. Cuando se inclinaba, algo vio brillar en su pecho, con tanta intensidad que casi cegó al muchacho. Pero en un movimiento excesivamente rápido para alguien de su edad, volvió a cubrir el brillo con el manto. Los ojos del muchacho recobraron su normalidad y pudo ver lo que el viejo estaba escribiendo. En las arenas de la plaza principal de aquella pequeña ciudad, él leyó el nombre de su padre y de su madre, leyó la historia de su vida hasta aquel momento, los juegos de su infancia, las noches frías del seminario, leyó el nombre de la hija del comerciante, que ignoraba. Leyó cosas que jamás había contado a nadie, como el día que robó el arma de su padre para matar venados, o su primera y solitaria experiencia sexual.